Cuando pensamos en el sistema nervioso, solemos pensar en automático en el cerebro, y me parece lógico debido a su gran importancia, pero creo que se nos olvida que el sistema nervioso es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí. No todo es el cerebro. El sistema nervioso se divide en dos, que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Además del cerebro, en el sistema nervioso central podemos encontrar otro gran componente que es la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central. Comienza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Podemos decir que la médula espinal es la vía principal de comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. La médula espinal es una estructura tubular frágil y larga que parte de la base del encéfalo hacia abajo. Podemos decir que todos los seres vertebrados se caracterizan por tener una médula espinal que aproximadamente pesa 30 gramos y en su completo desarrollo puede alcanzar una longitud de entre 40 y 45 centímetros. Se dice también que en los hombres posee una longitud más elevada, dado que los hombres tienden a ser más altos que las mujeres. La médula espinal es la parte del sistema nervioso y es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Goza de la protección de las meninges, las cuales son la pía madre, que es la meninge interna que protege al encéfalo y a la médula espinal. En segundo lugar tenemos la aracnoides, meninge intermedia que se encarga de distribuir el líquido cefalorraquídeo. Y finalmente la dura madre, que es la membrana más exterior de la médula. La médula espinal recibe tanto aferencias como eferencias. Tiene neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y otras que envían la información a dichas zonas. La mayoría de los seres humanos nacemos con 33 vértebras, de las cuales 7 son vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Según nos vamos desarrollando, el número se reduce al irse fusionando las más inferiores para formar los huesos sacro y coxígeo. La médula está rodeada lateralmente por los nervios espinales, axones de neuronas que entran y salen de la médula espinal y la comunican con el resto del cuerpo. De la médula entran y salen 31 pares de nervios, uno para cada lado de la médula. Los nervios espinales cervicales, C1 a C8, controlan las señales hacia la parte posterior de la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, manos y el diafragma. Los nervios espinales torácicos, de T1 a T12, controlan las señales hacia los músculos del tórax, algunos músculos de la espalda y partes del abdomen. Los nervios espinales lumbares, de L1 a L5, controlan las señales a las partes inferiores del abdomen, la espalda, glúteos, algunas partes de los órganos genitales externos y partes de la pierna. Nervios espinales sacros, S1 a S5, controlan señales hacia los músculos y las partes inferiores de las piernas, los pies, la mayoría de los órganos genitales externos y el área alrededor del ano. Por último, el nervio coxígeo es el único que transporta información sensorial de la piel de la parte inferior de la espalda. Algo a destacar es que hay dos zonas en que la médula es más ancha debido a que se encuentran las conexiones nerviosas con las extremidades. Es el ensanchamiento cervical y el ensanchamiento lumbar. La división de las vértebras tiene que ver más con la configuración de la columna, que sirve como un sostenedor de la posición corporal. La columna vertebral contiene la médula espinal, que está dividida en 4 segmentos, que es la cervical, que se da en el cuello, la torácica, que es el tórax, la lumbar, que es la parte baja de la espalda, y por último tenemos los nervios sacros, que se dan en la pelvis. Entre las vértebras C4 y T1 existe una zona más ancha, que es conocida como intumescencia cervical. Es más gruesa debido a que se encuentran las conexiones nerviosas que conectan con las extremidades superiores. Hacia el extremo interior de la médula, entre las vértebras T11 y L4, denominada también intumescencia lumbosacra, se trata de la parte de la médula que inerva las extremidades inferiores y que junto con la cola de caballo conecta con las partes del cuerpo localizadas en el extremo interior. Como lo acabo de mencionar, la cola de caballo recibe su nombre por el parecido que tiene con dicho animal, y este es el conjunto de fibras nerviosas que conectan con los nervios espinales. En la médula espinal, al igual que en el cerebro, encontramos tanto sustancia gris como sustancia blanca. La sustancia blanca se encuentra en una posición externa y la gris en la parte interna de la médula. El centro de la médula tiene forma de mariposa y constituye la materia gris. Las alas delanteras, denominadas astas,
constituyen los cuerpos celulares de las neuronas motoras, que son las que transmiten información desde el cerebro o la médula espinal hasta los músculos, además de estimular el movimiento. Las astas traseras contienen los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas o sensoriales, que son las encargadas de transmitir la información sensorial procedente de otras partes del cuerpo a través de la médula espinal hasta llegar al cerebro. Como se mencionó anteriormente, la sustancia gris se encuentra en la parte interna de la médula. Esta sustancia tiene esta coloración debido a que se trata de un conjunto de somas o núcleos de neuronas que proyectan sus axones a otras áreas. La sustancia gris se encuentra estructurada en diferentes astas, como lo son el asta ventral. Esta tiene la función de emitir información a los nervios, haciendo que el organismo reaccione a estímulos exteriores o interiores. En esta se ejerce un movimiento voluntario. También encontramos el asta dorsal, que es la encargada de recibir información de los sistemas inervados por la médula. La zona intermedia. Aquí se encuentran interneuronas, cuya función es la de servir de enlace entre dos neuronas. Como quien dice, estas son puentes de conexión entre zonas distales. Y finalmente tenemos el asta lateral. Solo aparece en la zona torácica y parte de la lumbar. Esta inerva a diferentes estructuras y participa en los sistemas simpático y parasimpático del sistema nervioso autónomo. La sustancia blanca está formada principalmente por axones de las neuronas. Esta está organizada en diferentes fibras que reciben el nombre de las zonas con las que conectan. Estas pueden ser ascendentes o descendentes. Algunas funciones de la médula espinal son transmisión de la información sensorial y motora, cuando el cerebro da la orden de que se realice una acción. 2. Procesamiento de la información. La médula hace un juicio rápido de la situación con el fin de determinar si únicamente enviará la información al cerebro o provocará alguna situación de emergencia. 3. Reacción inmediata o reflejos. La médula espinal produce por sí misma una actuación sin que la información haya sido aún transmitida al cerebro. Estas actuaciones son lo que conocemos como reflejo. La mayoría de las lesiones de la médula espinal son el resultado de accidentes automovilísticos, caídas, agresiones y lesiones deportivas. Los síntomas, como la pérdida de sensibilidad, de fuerza muscular y de funciones intestinales, hepáticas y sexuales, pueden ser temporales o permanentes. Las causas de los trastornos de la médula son traumatismo, infecciones, bloqueo del aporte sanguíneo y compresión por un hueso fracturado o por un tumor. El encéfalo se comunica con casi todos los nervios del cerebro a través de la médula espinal. Se mencionarán los 12 pares craneales, así como su principal función. Nervio olfatorio, par craneal 1. Transmite información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato y por lo tanto es una fibra aferente. Es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca de la zona del encéfalo de la que surge. Nervio oculomotor, par craneal 3. Se conoce como nervio motor ocular común. Este se encarga de mandar órdenes a la mayoría de los músculos que intervienen en los movimientos de los ojos. Este hace que la pupila se dilate o se contraiga. Nervio troclear o patético, par craneal 4. Así como el nervio oculomotor, este se ocupa del movimiento de los ojos. Manda señales al músculo oblicuo superior del ojo. El lugar del que surge es del mesencéfalo. Nervio trigémino, par craneal 5. Es uno de los pares craneales mixtos, ya que tiene funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor, este manda órdenes a músculos encargados de realizar movimientos de la masticación, mientras que como nervio sensorial recoge la información táctil y del dolor de varias zonas de la cara y la boca. Nervio abducens, par craneal 6. Este también se encarga de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. Nervio facial, par craneal 7. Se encarga tanto de mandar órdenes a músculos de la cara dedicados a crear expresiones faciales como a las glándulas lagrimales y salivales. Nervio vestíbulo-coclear, par craneal 8. Es uno de los pares craneales sensoriales y recoge información de la zona auditiva. Recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, lo que permite mantener el equilibrio. Nervio glosofaringeo, par craneal 9.
Es un nervio sensitivo y motor, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe. Recibe información de las pupilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida como a músculos del cuello que facilitan la acción de tragar. Nervio vago, par craneal 10. Lleva órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos, manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa. Interviene también en la acción de tragar. Nervio accesorio, par craneal 11. Interviene en el movimiento de la cabeza y los hombros, permite que la cabeza quede inclinada hacia un lado y que pueda inclinarse hacia atrás. Y por último tenemos el nervio hipogloso, par craneal 12. Activa músculos de la lengua y participa en la acción de tragar. Trabaja junto a los pares craneales 9 y 10 para permitir que la deglución sea realizada correctamente. Nervio óptico, par craneal 2. Forma parte de las fibras aferentes y es el encargado de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo. Este surge desde el diencéfalo. Algunas patologías de los pares craneales son en el nervio abducente y nervio facial, el síndrome de Moebius, que es una enfermedad polimalformativa. Su fenotipo suele ser diverso, puede llevar también imperfecciones congénito-orofaciales y en las extremidades. En el nervio facial, los esgomas del nervio facial se caracterizan por ser tumores que se dan en el nervio craneal 7. Su expansión se da de una manera tardía y sin ocasionar ningún síntoma que te permita saber que padeces la enfermedad. El nervio auditivo. La agnosia auditiva se conoce por originar alteraciones en la identificación acústica, denominado con el nombre de sordera cortical, ya que puede originar problemas en las vías que se conectan al córtex primario y no debido a la corteza de audición primaria.